Sabio amamantando al bebé bajo la nieve, y el cowboy millonario supo al instante que ese niño era suyo. «¿Qué haces aquí afuera con el bebé? ¡Vas a congelarte!», gritó Mateo mientras se bajaba de su camioneta, sin poder creer lo que veía. Sofía levantó la mirada desde los escalones de piedra de la iglesia, donde sostenía a su recién nacido contra su pecho. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que se mezclaban con los copos de nieve que caían sobre su rostro pálido. «No, no tengo a dónde ir», susurró con voz temblorosa. «El bebé nació hace 1 hora y no puedo llegar al hospital. Las carreteras están bloqueadas». Mateo se quedó paralizado por un momento. Algo en esa escena le resultaba extrañamente familiar, como si hubiera vivido ese momento en un sueño. La mujer joven, el bebé en sus brazos, la nieve cayendo suavemente. Era como si el tiempo se hubiera detenido. «Soy Mateo Sandoval», dijo acercándose lentamente. «Voy a ayudarte, ¿de acuerdo?». 3 horas antes, Mateo había llegado a San Miguel de las Nieves con un solo objetivo: firmar los papeles de venta de las tierras que había heredado de su abuelo y regresar a Colorado lo más pronto posible. Después de 5 años, sin pisar el pueblo, lo último que quería era quedarse más tiempo del necesario. El pueblo se veía igual que siempre: casas de adobe, calles empedradas y esa sensación de que el tiempo se movía más lento. Pero para Mateo, cada rincón le recordaba lo que había perdido. Primero sus padres en ese accidente terrible, después su abuelo, y finalmente la esperanza de tener una familia propia. «Mateo, no puedo creer que hayas regresado», le gritó doña Carmen desde la puerta de su tienda cuando lo vio pasar. «Hola, doña Carmen, solo vine a resolver unos asuntos», respondió sin detenerse. «¿Te vas a quedar? El pueblo te necesita, mijo. Hay muchos jóvenes que se van y nunca regresan». «No, señora. Mi vida está en Colorado ahora». Mateo se registró en el pequeño hotel del centro y se dirigió a la notaría. El licenciado Morales lo recibió con una sonrisa amplia, pero también con malas noticias. «Los papeles están listos, Mateo, pero hay un problema. La familia compradora está atrapada en la ciudad por la tormenta. No podrán llegar hasta mañana». «¿Qué tormenta?», preguntó Mateo mirando por la ventana. El cielo estaba gris, pero no parecía nada grave. «El pronóstico dice que va a nevar fuerte esta noche. Es raro para esta época, pero ya sabes cómo es el clima en la sierra». Mateo suspiró. Una noche más en el pueblo no iba a matarlo. Mientras tanto, en una pequeña casa en las afueras del pueblo, Sofía Mendoza intentaba calmar los dolores que llevaba sintiendo desde la mañana. Sabía que el bebé estaba por nacer, pero había calculado que tenía al menos un día más. «Tranquila, Sofía. Todo va a estar bien», se decía a sí misma, caminando por la sala de su modesta casa. A los 28 años, Sofía había aprendido a depender solo de sí misma. Cuando Ricardo, su prometido, se enteró del embarazo, desapareció sin dar explicaciones. Al principio, Sofía pensó que regresaría, pero después de 3 meses sin noticias, entendió que estaba sola. Su trabajo como maestra de primaria apenas le alcanzaba para vivir, y ahora con el bebé en camino, las cosas se ponían más difíciles. Pero Sofía era fuerte. Había crecido sin padre, y su madre había muerto cuando ella tenía 20 años. Si había sobrevivido a eso, podría con cualquier cosa. El dolor la hizo doblarse. Era diferente a los anteriores, más intenso. «No, no, no», murmuró agarrándose el vientre. «Todavía no es tiempo». Pero el bebé no la escuchó. Los dolores se hicieron más frecuentes y más fuertes. Sofía logró llamar a la doctora Elena Rivas, la única médica del pueblo. «Sofía, mi niña, escúchame bien», le dijo la doctora por teléfono. «Estoy tratando de llegar, pero la nieve está muy fuerte. Vas a tener que hacerlo sola. Yo te voy a guiar por teléfono, ¿de acuerdo? Doctora, tengo miedo». «Lo vas a hacer muy bien. Eres una mujer fuerte». 2 horas después, Miguelito había llegado al mundo. Sofía lo tenía en sus brazos, temblando de frío y agotamiento. La calefacción de su casa había dejado de funcionar y el bebé necesitaba calor. «Doctora, no tengo calefacción y el bebé está muy frío», le dijo por teléfono. «Necesitas llevarlo a un lugar caliente. ¿Puedes llegar a la iglesia? Siempre está abierta y tiene calefacción». Sofía se envolvió en una manta, cargó a su bebé y salió a la tormenta.
Los copos de nieve caían tan fuerte que apenas podía ver. Cuando llegó a la iglesia estaba cerrada. Se sentó en los escalones de piedra, protegiendo a su bebé con su cuerpo. El pequeño comenzó a llorar de hambre, y Sofía, sin más opciones, comenzó a amamantarlo ahí mismo, bajo la nieve. Fue entonces cuando vio las luces de una camioneta acercándose. «¿Cómo te llamas?», preguntó Mateo mientras ayudaba a Sofía a subir a su camioneta. «Sofía Mendoza», respondió ella, aún temblorosa. «Vamos al hospital de Santa Rosa. Ahí van a poder revisarte a ti y al bebé». Durante el viaje de 30 minutos por las carreteras nevadas, Mateo no pudo dejar de mirar por el espejo retrovisor. Sofía sostenía a su bebé con tanto amor que algo se movió en su pecho. Hacía años que no sentía esa sensación de querer proteger a alguien. «Gracias», susurró Sofía. «No sé qué habría pasado si no hubieras llegado». «No tienes que agradecerme nada. Cualquiera habría hecho lo mismo, pero ambos sabían que no era verdad. Había algo especial en ese encuentro, algo que ninguno de los dos podía explicar. En el hospital, mientras esperaban a que atendieran a Sofía y al bebé, Mateo se paseaba nervioso por la sala de espera. Fue entonces cuando vio algo brillante en el suelo. Un collar de plata con un pequeño dije de herradura. Se agachó a recogerlo y su corazón se detuvo. Era su collar, el mismo que había perdido un año atrás, la única vez que había regresado al pueblo después de la muerte de su abuelo. Una noche de la que apenas tenía recuerdos claros, una noche que había tratado de olvidar. Miró hacia donde estaba Sofía y notó que tenía una marca roja en el cuello, como si acabara de rompérsele una cadena. El collar había estado en su cuello. «¿Pero cómo era posible?» «No puedes irte todavía», le dijo la doctora Elena a Mateo cuando él mencionó su regreso a Colorado. «Esa muchacha te necesita, aunque no lo diga». Mateo había ido a visitar a Sofía y al bebé al día siguiente del nacimiento. Los había encontrado en su pequeña casa, luchando con una calefacción que no funcionaba y una gotera en el techo. «Doctora, yo no soy nadie para ella. Apenas nos conocemos», respondió Mateo, aunque sus ojos no se apartaban del bebé que dormía en los brazos de Sofía. «A veces el destino nos pone donde necesitamos estar», murmuró la doctora Elena, observando la escena con curiosidad. Esa misma tarde, Mateo tomó una decisión que ni él mismo entendía completamente. En lugar de regresar al hotel, condujo hasta la casa familiar que estaba a punto de vender. La llave seguía en el mismo lugar donde su abuelo la escondía, debajo de la maceta de geranios. La casa olía a recuerdos y polvo. Mateo caminó por las habitaciones, tocando los muebles cubiertos con sábanas blancas. En la cocina, encontró la vieja cafetera de peltre que su abuela usaba todas las mañanas. En la sala, el sillón donde su abuelo le había enseñado a tocar la guitarra. «¿Qué estoy haciendo aquí?», se preguntó en voz alta. Pero en el fondo lo sabía. No podía irse. No todavía. Al día siguiente, Mateo apareció en la puerta de Sofía con una caja de herramientas y una sonrisa tímida. «Vine a arreglar tu calefacción», anunció. «Y de paso esa gotera del techo». Sofía lo miró sorprendida. Llevaba una bata vieja y el cabello recogido en una coleta despeinada. En sus brazos, Miguelito dormía tranquilo. «No tienes que hacer eso. Ya hice mucho por nosotros. No es ninguna molestia. Además, no tengo nada más que hacer hasta que lleguen los compradores». Sofía dudó un momento, pero el frío de la casa la convenció. «Está bien, pero déjame prepararte un café. Es lo menos que puedo hacer». Durante las siguientes 2 semanas, esa rutina se volvió natural. Mateo llegaba por las mañanas, arreglaba algo en la casa, y después se quedaba a tomar café con Sofía. Poco a poco, comenzaron a conocerse. «¿Por qué te fuiste del pueblo?», le preguntó Sofía una tarde, mientras Mateo cambiaba el pañal de Miguelito con una destreza que la sorprendía. «Después de que murieron mis padres, no había nada que me mantuviera aquí. Mi abuelo murió 5 años después, y pensé que era hora de hacer mi propia vida». «¿Y la hiciste? ¿Eres feliz en Colorado?». Mateo se quedó callado un momento, concentrado en abrochar la ropita del bebé. «Tengo éxito, si eso es lo que preguntas. Mi empresa va bien, tengo una casa grande, dinero en el banco. Pero, ¿eres feliz?». «No sé si sé lo que es ser feliz», admitió cargando a Miguelito. «¿Y tú?
¿Eres feliz aquí? Antes pensaba que sí. Tenía mi trabajo, mis planes con Ricardo. Sofía se quedó callada. Pero ahora, con Miguelito, siento que mi vida apenas está comenzando de verdad. Los días pasaban y Mateo postergaba su partida una y otra vez. Los compradores habían llegado, pero él inventaba excusas para no firmar los papeles. Necesitaba más tiempo para pensarlo. Quería revisar mejor los documentos. Cualquier cosa con tal de no irse. La verdad era que por primera vez en años se sentía útil, necesario. Cuando Miguelito lloraba en las noches y Sofía estaba agotada, Mateo lo cargaba y caminaba con él hasta que se calmaba. Cuando Sofía necesitaba ir al supermercado, él se quedaba cuidando al bebé. Cuando ella tenía cita con la doctora Elena, él la llevaba. «Parece su esposo», le comentó doña Carmen un día cuando los vio salir juntos del consultorio. Mateo sintió un calor extraño en el pecho. La idea no le molestaba, de hecho, le gustaba más de lo que debería. Una noche, mientras Sofía amamantaba a Miguelito, comenzó a llover. El sonido de las gotas en el techo reparado era suave y relajante. «¿Mateo?», susurró Sofía en la penumbra. «¿Sí? ¿Alguna vez sientes que ya has vivido un momento antes? Como si fuera un déjà vu, pero más fuerte». Mateo la miró desde el sofá donde estaba sentado. La luz de la lámpara creaba sombras suaves en el rostro de Sofía. «Sí», respondió despacio. «De hecho, cuando te vi esa noche bajo la nieve, fue exactamente esa sensación. A mí me pasó lo mismo, como si te hubiera estado esperando sin saberlo». Se quedaron en silencio, pero era un silencio cómodo, lleno de palabras que aún no se atrevían a decir. La doctora Elena observaba todo con ojos clínicos. Como médica, había aprendido a notar detalles que otros pasaban por alto, y había varios detalles sobre Mateo y el bebé que le llamaban la atención. La forma de los ojos, el color del cabello, y sobre todo, una pequeña marca de nacimiento en forma de estrella que había visto en el hombro de Miguelito durante su revisión, y que ahora había notado en Mateo cuando éste se había quitado la camisa para ayudar a arreglar una tubería. «Sofía», le dijo un día cuando fueron a consulta, «¿estás segura de las fechas del embarazo?» «¿Por qué me preguntas eso, doctora?» «Solo quiero estar segura de que todo esté bien documentado para el certificado de nacimiento». Pero la doctora Elena tenía otras sospechas. Había algo en la historia que no cuadraba completamente. El momento de tranquilidad se rompió una tarde, cuando un auto desconocido se estacionó frente a la casa de Sofía. De él bajó un hombre alto, de cabello negro y expresión arrogante. «Ricardo», susurró Sofía, poniéndose pálida. Mateo, que estaba reparando la cerca del jardín, levantó la vista. Inmediatamente sintió una tensión en el ambiente que no le gustó nada. «Sofía, mi amor», dijo Ricardo acercándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vine en cuanto me enteré del bebé. Perdóname por no haber estado aquí». «¿Dónde estuviste estos meses?», preguntó Sofía cargando protectoramente a Miguelito. «Trabajando, mi vida. Todo por nosotros, por nuestro futuro». Ricardo miró a Mateo con desconfianza. «¿Y este quién es?» «Mateo Sandoval», se presentó él mismo, acercándose. «Un amigo». «Ah, sí, el hijo de don Raúl que se fue para el otro lado», dijo Ricardo con desprecio. «Ya veo que has estado muy atento con mi familia». «Ellos no son tu familia», respondió Mateo, sorprendiéndose de la dureza en su propia voz. «Tú los abandonaste». «¿Abandonar? Yo nunca abandoné a nadie. Solo fui a trabajar para poder mantenerlos». Ricardo se acercó a Sofía. «Ahora que ya nació mi hijo, podemos casarnos como habíamos planeado». Sofía miró entre los dos hombres, sintiendo que su mundo tranquilo se desmoronaba otra vez. Mateo tenía el puño cerrado y una expresión que ella nunca había visto antes. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo finalmente, pero a solas. Mateo asintió y se alejó, pero la mirada que le dirigió a Ricardo prometía que la conversación no había terminado. En su camioneta, mientras se alejaba, Mateo se dio cuenta de algo que lo asustó. Estaba celoso, furiosamente celoso, y eso solo podía significar una cosa. Se había enamorado de Sofía Mendoza. Dos. Ese hombre está enamorado de ti.
le dijo Ricardo a Sofía mientras observaba por la ventana cómo se alejaba la camioneta de Mateo. Y tú de él. No digas tonterías, respondió Sofía, pero su voz tembló. Mateo solo nos ha ayudado. Nada más. ¿Nada más? Sofía, por favor. Soy tu prometido. Conozco esa mirada tuya. Ricardo se acercó y trató de tocar su mejilla, pero ella se apartó. Mira, entiendo que te hayas sentido sola, pero ya estoy aquí. Podemos olvidar todo esto y empezar de nuevo. ¿Olvidar? Sofía cargó más fuerte a Miguelito. Ricardo, desapareciste por meses. Cuando más te necesitaba no estabas. Ya te expliqué. Estuve trabajando en Monterrey, en una construcción, ganando dinero para nosotros. Ricardo sacó un sobre de su bolsillo. Mira, aquí está todo lo que ahorré. Podemos comprar una casa más grande, darle una buena vida a nuestro hijo. Sofía miró el dinero, pero no se sintió aliviada. Se sintió molesta. ¿Nuestro hijo? ¿Ahora sí es nuestro hijo? Siempre ha sido nuestro hijo, Sofía. Solo que necesitaba tiempo para procesar todo. Iba a ser papá muy joven, me asusté, pero ya estoy listo. Mientras tanto, Mateo manejaba sin rumbo por las calles del pueblo. No podía sacarse de la cabeza la sonrisa arrogante de Ricardo ni la manera en que había reclamado a Sofía como su familia. Se detuvo frente a la casa de su abuelo y entró con pasos pesados. En la cocina se sirvió un vaso de whisky del que había encontrado en la alacena. ¿Qué me está pasando?, murmuró mirando su reflejo en el vidrio de la ventana. En Colorado tenía todo lo que un hombre podía desear: éxito, dinero, reconocimiento. Pero en las últimas semanas, cuidando a Sofía y a Miguelito, había sentido algo que no sabía que extrañaba: paz. El teléfono sonó. Era su socio de Colorado. Mateo, ¿cuándo regresas? Tenemos 3 ofertas importantes esperando tu respuesta. Necesito unos días más, Steve. ¿Días más? Llevas 2 semanas ahí. ¿Qué está pasando? Estoy resolviendo asuntos familiares. ¿Qué asuntos? Pensé que ya no tenías familia allá. Mateo se quedó callado. No sabía cómo explicar que se había enamorado de una mujer que tenía un hijo con otro hombre. Dame una semana más. Una semana, Mateo. Después de eso, tendremos que tomar decisiones importantes. Al día siguiente, Mateo fue a buscar a Sofía como siempre, pero la encontró diferente, distante. Hola, le dijo cuando abrió la puerta. ¿Cómo está Miguelito? Bien, está durmiendo. Sofía no lo invitó a pasar como siempre hacía. Mateo, necesito hablar contigo. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Ricardo y yo vamos a intentar arreglar las cosas. Por el bebé. Mateo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Estás segura de eso? Miguelito necesita a su padre. Y Ricardo dice que está listo para ser una familia de verdad. ¿Y qué necesitas tú?, preguntó Mateo acercándose. No me digas que solo importa lo que necesita el bebé. Sofía lo miró a los ojos, y por un momento, Mateo vio todo lo que ella no estaba diciendo, pero después ella apartó la mirada. Necesito estabilidad, seguridad, algo que Ricardo puede darme. ¿Y yo no? Tú tienes tu vida en Colorado, tu empresa, tu futuro. Esto fue solo temporal. Mateo se quedó callado un momento. Tenía razón. Él había llegado al pueblo a vender y irse. Nunca había hablado de quedarse. ¿Y si no fuera temporal? ¿Qué quieres decir? ¿Y si me quedara? ¿Y si vendiera mi empresa y me estableciera aquí? Sofía negó con la cabeza. No puedes tomar esa decisión por mí. No es justo. ¿Y si la tomo por mí? Si me quedo porque quiero estar aquí. Mateo, por favor, no hagas esto más difícil. Esa noche, en el bar del pueblo, Mateo se encontró con Ricardo. No fue casualidad. Ricardo lo había estado buscando. «Quiero hablar contigo», dijo Ricardo, sentándose en la mesa de Mateo sin ser invitado. «No tenemos nada de qué hablar». «Claro que sí. Quiero que te alejes de mi familia. Ya te dije que no son tu familia. Los abandonaste». «Estuve trabajando, Sofía lo entiende, ella me perdona». Mateo lo estudió un momento. Había algo en Ricardo que no le daba confianza, algo falso. «¿Dónde estuviste exactamente?» «En Monterrey, trabajando en construcción». Ricardo se puso tenso. «¿Por qué preguntas?» «Curiosidad. Debe haber sido un trabajo muy bien pagado para estar fuera tanto tiempo».
Lo fue. Ahora puedo mantener a mi familia como se merece. Claro. Mateo se levantó. Cuida bien de ellos, Ricardo, porque si no lo haces, voy a estar aquí para hacerlo yo. ¿Me estás amenazando? Te estoy prometiendo. Mientras los dos hombres discutían en el bar, la doctora Elena revisaba unos documentos en su consultorio. Había estado investigando por su cuenta, y lo que había encontrado la preocupaba. Según los registros que había conseguido, Ricardo Fuentes había estado fuera del país durante los meses críticos del embarazo de Sofía, no en Monterrey trabajando en construcción, sino en Estados Unidos, en trabajos temporales de agricultura. Las fechas no cuadraban. Si Ricardo había estado fuera del país cuando Miguelito fue concebido, entonces él no podía ser el padre. Pero si Ricardo no era el padre, ¿quién era? La doctora Elena recordó la noche que había nacido Miguelito. Recordó cómo Mateo había aparecido como un ángel guardián, cómo había cuidado de Sofía y el bebé como si fueran suyos. Recordó las similitudes físicas entre Mateo y Miguelito, la marca de nacimiento, los ojos, la forma de las manos, y recordó algo más, el funeral del abuelo de Mateo exactamente un año atrás. Una noche terrible, con lluvia y mucho dolor. Había visto a Mateo en el velorio, borracho y destrozado. También había visto a Sofía esa misma noche, llorando en la plaza, porque había descubierto que Ricardo la engañaba. Dos almas heridas que se habían encontrado en la oscuridad. Dios mío, murmuró la doctora Elena, entendiendo finalmente la verdad. Al día siguiente, Mateo tomó la decisión más difícil de su vida. Si Sofía había elegido a Ricardo, él no iba a interponerse. No iba a ser el hombre que destruyera una familia. Fue a buscar al licenciado Morales. Quiero firmar los documentos de venta, hoy mismo. ¿Estás seguro, Mateo? Ayer me dijiste que necesitabas más tiempo. Ya no necesito más tiempo, quiero irme hoy mismo. Muy bien. Los compradores estarán aquí en 2 horas. Mateo salió de la notaría con el corazón roto. Había una última cosa que tenía que hacer antes de irse. Fue a la casa de Sofía. Ella estaba en el jardín, colgando ropa mientras Miguelito dormía en su carriola. Vine a despedirme, le dijo. Sofía se quedó inmóvil, con una camisa del bebé en las manos. ¿Te vas? Sí, hoy. Ya firmé los papeles de venta. Mateo, yo... No digas nada. Entiendo tu decisión. Ricardo es el padre de Miguelito. Ustedes son una familia. Sofía se acercó a él con lágrimas en los ojos. Gracias, por todo. No sé cómo agradecerte lo que hiciste por nosotros. Mateo la miró una última vez memorizando su rostro. Cuídate, Sofía. Y cuida a Miguelito. Se alejó sin mirar atrás porque sabía que si lo hacía, no tendría fuerzas para irse. Sofía se quedó en el jardín, viendo cómo se alejaba el hombre que había llegado a amar, pero que no podía tener. Ninguno de los dos vio a la doctora Elena que se acercaba por la calle, con documentos en la mano, y una expresión determinada en el rostro. La verdad estaba a punto de salir a la luz. «Sofía, espera», gritó la doctora Elena, corriendo por la calle con unos papeles en la mano. «No dejes que se vaya». Sofía se dio vuelta, sorprendida por la urgencia en la voz de la doctora. «Doctora, ¿qué pasa? ¿Está todo bien?» «No, nada está bien. Necesito hablar contigo y con Mateo. Ahora mismo». La doctora Elena miró hacia donde se había ido la camioneta. «¿A dónde fue?» «A la notaría. Va a firmar los papeles y después se va a Colorado. Entonces no hay tiempo que perder. Trae a Miguelito, vamos». En la notaría, Mateo acababa de firmar el último documento cuando escuchó voces afuera. La puerta se abrió de golpe y entraron Sofía cargando al bebé, la doctora Elena y detrás de ellos, Ricardo con cara de confundido. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el licenciado Morales. «Una mentira está por destruir 3 vidas», dijo la doctora Elena poniendo los documentos sobre el escritorio. «Y yo no voy a permitirlo». Ricardo se puso pálido. «Doctora, no sé de qué está hablando». «¿No?» La doctora Elena abrió una carpeta. «Entonces explícame esto, Ricardo. Según los registros migratorios que conseguí, tú estuviste fuera del país desde enero hasta julio del año pasado, trabajando en California, no en Monterrey. Eso es un error», tartamudeó Ricardo. «¿Un error?
La doctora se volvió hacia Sofía. Mijita, según mis cálculos, Miguelito fue concebido en abril. Exactamente la época cuando Ricardo estaba en Estados Unidos. Sofía se quedó sin palabras. Mateo se acercó lentamente. ¿Qué está diciendo, doctora? Estoy diciendo que Ricardo no puede ser el padre biológico de Miguelito. Es imposible. Eso es mentira, gritó Ricardo. Ese niño es mío. ¿Ah, sí? La doctora Elena sacó más papeles. Entonces explícame por qué cuando nació Miguelito le saqué sangre de rutina y resulta que es tipo O negativo. Tú, Ricardo, según tu expediente médico que tengo aquí, eres AB positivo. Es genéticamente imposible que seas su padre. El silencio llenó la habitación. Sofía se sentó en una silla temblando. Pero entonces, ¿quién? Mateo, dijo la doctora Elena suavemente. ¿Qué tipo de sangre tienes? O negativo, respondió él con voz ronca, como mi abuelo. Y tienes una marca de nacimiento en forma de estrella en el hombro izquierdo, la misma que tiene Miguelito. Mateo se quedó paralizado. Sofía lo miró con ojos enormes. Doctora, ¿está diciendo que Mateo es...? Estoy diciendo que es muy probable. La doctora Elena se acercó a Sofía. Mijita, necesito que pienses. ¿Hubo alguna otra noche, además de las que pasaste con Ricardo, en la que pudiste...? Sofía cerró los ojos, y de repente los recuerdos comenzaron a llegar como una avalancha. La noche del funeral de tu abuelo, susurró Sofía mirando a Mateo. Hace exactamente un año. ¿Qué? Mateo se acercó. ¿Estuviste ahí? Yo había ido a caminar. Acababa de descubrir que Ricardo me engañaba. Lo vi con otra mujer en el hotel. Sofía comenzó a llorar. Estaba destrozada. Me senté en la plaza a llorar. Mateo se quedó sin respiración. Los recuerdos, que había enterrado bajo el dolor y el alcohol, comenzaron a emerger. Una mujer llorando en la plaza. Yo salí del velorio. No podía estar ahí. Estaba borracho, destrozado por la muerte de mi abuelo. Te vi llorando y... me consolaste, terminó Sofía. Me dijiste que todo iba a estar bien, que el dolor pasaría. Y tú me dijiste que tu mundo se había acabado, que ya no sabías en quién confiar. Se miraron, recordando esa noche de dolor compartido, cuando dos almas heridas se habían encontrado y consolado mutuamente. Fuimos a la casa de tu abuelo, continuó Sofía con voz temblorosa, solo para refugiarnos de la lluvia, pero después nos necesitamos el uno al otro, terminó Mateo. Dos personas rotas buscando consuelo. Esto es ridículo, explotó Ricardo. No pueden probar nada con suposiciones. Tienes razón, dijo la doctora Elena calmadamente. Por eso traje esto. Sacó un kit de prueba de paternidad. Una prueba de ADN resolverá todo de una vez por todas. 2 horas después, en el laboratorio del hospital, la doctora Elena tenía los resultados preliminares. La tecnología moderna permitía obtener resultados rápidos para casos de emergencia. Regresó a la notaría, donde los 3 adultos esperaban en silencio. Miguelito dormía en los brazos de Sofía, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Los resultados están listos, anunció la doctora Elena. Ricardo se puso de pie nervioso. Mateo tenía las manos sudorosas. Sofía abrazó más fuerte a su bebé. Mateo Sandoval es el padre biológico de Miguel Mendoza, con un 99.99% de probabilidad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo fue el primero en reaccionar. Esto es una conspiración. Ustedes planearon todo esto para alejarme de mi familia. Ricardo, ya basta, dijo Sofía con voz firme. No somos tu familia. Nunca lo fuimos realmente. Tú me abandonaste cuando más te necesitaba. Pero yo te amo. Puedo ser un buen padre para ese niño. Ese niño tiene un padre, dijo Mateo acercándose, y soy yo. Ricardo lo miró con odio. ¿Crees que porque tienes dinero puedes quitarme todo? No te estoy quitando nada que fuera tuyo, respondió Mateo calmadamente. Y no es por dinero. Es porque es mi hijo, mi sangre. Ricardo miró a todos los presentes. Se dio cuenta de que había perdido y salió de la notaría dando un portazo. Sofía y Mateo se quedaron solos con el bebé y la doctora Elena. El peso de la revelación los había dejado sin palabras. Yo
Necesito procesar todo esto, dijo Sofía finalmente. Es demasiado. Lo entiendo, respondió Mateo. Para mí también es abrumador. ¿Te arrepientes?, preguntó Sofía en voz baja. De saber la verdad. Mateo miró a Miguelito, que había despertado, y lo observaba con esos ojos que ahora sabía que había heredado de él. No, no me arrepiento, pero me duele no haber estado aquí durante tu embarazo, no haber estado cuando naciste, le dijo al bebé. Perdí tus primeros meses de vida. No los perdiste, dijo Sofía suavemente. Los viviste con nosotros estas últimas semanas. Has sido más padre para él en este tiempo que Ricardo en toda su vida. La doctora Elena sonrió. Bueno, ahora que la verdad salió a la luz, ustedes tienen que decidir qué van a hacer. Miró a Mateo. ¿Todavía piensas irte a Colorado? Mateo miró los documentos de venta sobre el escritorio. Después miró a Sofía y a su hijo. No, no me voy a ninguna parte. Mi lugar está aquí, con mi familia. Por primera vez en el día, Sofía sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. ¿Tu familia? Si tú me lo permites, dijo Mateo. Sé que todo esto es confuso y abrumador. No te estoy pidiendo que me ames de la noche a la mañana. Solo te pido una oportunidad de conocerte realmente, de ser el padre que Miguelito merece, de construir algo real entre nosotros. Sofía lo miró a los ojos y vio la sinceridad ahí. Vio al hombre que la había salvado bajo la nieve, que había arreglado su casa, que había cuidado a su bebé como si fuera suyo desde el primer día, porque lo era suyo. Una oportunidad, dijo finalmente. Podemos intentarlo. La doctora Elena aplaudió suavemente. Ahora sí, esto se ve como el comienzo de una verdadera familia. Mateo se acercó y por primera vez sabiendo la verdad, cargó a su hijo. Miguelito lo miró con curiosidad, como si él también sintiera que algo había cambiado. «Hola, mi pequeño», le susurró. «Soy tu papá». Y en ese momento, Sofía supo que a pesar de todo el dolor y la confusión, habían encontrado el camino hacia algo hermoso. 2 y 2. 3 meses habían pasado desde que la verdad salió a la luz. En la casa de Sofía, ahora renovada con el dinero que Mateo había invertido en lugar de irse a Colorado, se respiraba una tranquilidad que ninguno de los dos había conocido antes. «¿Ya le diste el biberón de la noche?», preguntó Sofía mientras se secaba el cabello después de la ducha. «Sí, y ya le cambié el pañal», respondió Mateo desde la sala, meciendo suavemente a Miguelito. «Creo que se va a dormir pronto». Sofía sonrió. Era increíble cómo Mateo había aprendido a ser padre. Al principio había sido torpe con los pañales y nervioso con los biberones, pero ahora lo hacía todo con una naturalidad que la emocionaba. «Eres mejor papá de lo que jamás imaginé», le dijo, sentándose a su lado en el sofá. «Tengo un buen maestro», respondió Mateo mirando al bebé que comenzaba a cerrar los ojos, «y una excelente comaestra». La relación entre ellos había crecido lentamente, con cuidado. Después de la revelación, habían decidido tomarse las cosas con calma. Mateo se había mudado a la casa de su abuelo, pero pasaba la mayor parte del día con Sofía y Miguelito. Por las mañanas, desayunaban juntos. Después, mientras Sofía preparaba sus clases, Mateo trabajaba en sus proyectos desde la casa. Había decidido transformar las tierras familiares en una operación ganadera moderna que combinara las técnicas que había aprendido en Colorado con las tradiciones locales. «El arquitecto viene mañana para revisar los planos del establo», le dijo una tarde, mientras revisaba documentos en la mesa de la cocina. «¿Ya decidiste dónde lo vas a construir?» «En la parte alta de la propiedad. Así no afectará la vista desde el pueblo y tendrá buen drenaje». Mateo levantó la vista. «¿Te gustaría venir a verlo? Quiero tu opinión». «¿Mi opinión? No sé nada de ganado, pero sabes de la tierra, creciste aquí, conoces cada rincón de este lugar». Sofía sintió un calor en el pecho. Mateo siempre la hacía sentir valiosa, como si sus opiniones realmente importaran. Mientras Mateo planeaba su nuevo negocio, Sofía había comenzado a desarrollar sus propias ideas. Con la estabilidad económica que ahora tenía, podía pensar en proyectos más ambiciosos para la educación de los niños del pueblo. «Quiero crear un programa de computación para los niños», le contó a Mateo una noche mientras cenaban.
La mayoría nunca ha usado una computadora, pero si van a competir en el mundo moderno necesitan esas habilidades. Es una idea excelente. ¿Qué necesitas? Computadoras, obvio, y alguien que me ayude a configurar todo. No soy muy técnica. Yo puedo ayudarte con eso. En Colorado trabajé mucho con sistemas de gestión digital para el ganado. Es parecido. Sofía lo miró con admiración. No solo era un hombre exitoso en los negocios, sino que también quería ayudarla a hacer realidad sus sueños. El pueblo había aceptado gradualmente la nueva situación. Al principio hubo murmuraciones y chismes, especialmente sobre cómo había aparecido el verdadero padre de Miguelito. Pero cuando vieron cómo Mateo trataba a Sofía y al bebé, cuando vieron los empleos que estaba creando con su proyecto ganadero, las críticas se convirtieron en aprobación. «Ese muchacho sí sabe lo que hace», comentó don Felipe, el herrero del pueblo. «Ya contrató a 5 personas para que lo ayuden con la construcción. Y Sofía se ve más feliz que nunca», añadió doña Carmen. «Se nota que él la cuida bien». La doctora Elena se había convertido en la madrina no oficial de la familia. Los visitaba regularmente, no solo para chequeos médicos de Miguelito, sino también como amiga y consejera. «¿Y cómo van las cosas entre ustedes?», le preguntó a Sofía durante una visita. «Como mujer, no como doctora». Sofía se sonrojó. «Bien, muy bien. Es tierno, paciente, cariñoso con Miguelito, pero a veces siento que estamos jugando a ser familia sin serlo realmente. Vivimos en casas separadas, no hemos hablado de matrimonio, de futuro. ¿Tú quieres hablar de esas cosas? Sí, no sé». Sofía suspiró. «Me da miedo arruinar lo que tenemos ahora». Mateo tenía miedos similares. Una noche, mientras cenaba solo en la casa de su abuelo, se dio cuenta de lo silenciosa que se sentía sin las risas de Sofía y los sonidos de Miguelito. Su teléfono sonó. Era su ex socio de Colorado. «Mateo, espero que sepas lo que estás haciendo. El mercado ganadero está en su mejor momento en años. Podrías hacer una fortuna aquí». «Ya tengo todo lo que necesito, Steve. ¿Cuidando vacas en un pueblo mexicano?» «Mateo, eres demasiado inteligente para eso. No estoy solo cuidando vacas. Estoy construyendo algo real. Una vida doméstica. Tú nunca quisiste eso. Siempre dijiste que el matrimonio y los hijos no eran para ti». Mateo se quedó callado. Steve tenía razón. Antes de conocer a Sofía y descubrir que era padre, había estado convencido de que no necesitaba una familia. La gente cambia, Steve. O la gente se conforma, piénsalo, Mateo. Todavía hay tiempo de regresar. Esa conversación lo inquietó, no porque quisiera regresar a Colorado, sino porque se dio cuenta de que nunca había hablado claramente con Sofía sobre sus intenciones. Ella sabía que él quería quedarse para siempre. ¿Sabía que la amaba? Al día siguiente, mientras trabajaban juntos en el jardín de Sofía, Mateo decidió abordar el tema. «Sofía, ¿alguna vez has pensado en cómo será nuestro futuro?» Ella dejó de plantar las flores que habían comprado. «¿Qué tipo de futuro?» «Nuestro futuro. El tuyo, el mío, el de Miguelito. Como familia». «A veces», admitió ella. «Pero tengo miedo de ilusionarme demasiado». «¿Por qué?» «Porque todo esto comenzó de manera tan rara. Por el bebé, por la verdad que salió a la luz. Y si algún día te das cuenta de que solo te quedaste por obligación». Mateo dejó su pala y se acercó a ella. «Sofía, mírame». Cuando ella levantó los ojos, él continuó. «No me quedé por obligación. Me quedé porque por primera vez en mi vida encontré algo que vale más que el dinero o el éxito. Encontré amor. Te encontré a ti». «¿Me amas?», preguntó ella en voz baja. «Te amo. Estoy enamorado de ti desde esa primera noche bajo la nieve, aunque no sabía quién eras. Estoy enamorado de tu fortaleza, de tu bondad, de cómo eres con Miguelito. Estoy enamorado de la vida que hemos construido juntos». Sofía sintió lágrimas en los ojos. «Yo también te amo, pero tengo miedo». «¿De qué?». «De que un día extrañes tu vida anterior, de que este pueblo se sienta pequeño para ti, de que nosotros no seamos suficiente». Mateo la tomó de las manos. «Sofía, mi vida anterior era vacía. Tenía todo y no tenía nada.
Aquí tengo una razón para levantarme cada mañana. Tengo un hijo que me necesita y una mujer que amo. ¿Cómo puede ser eso poco? Esa noche, después de que Miguelito se durmiera, se sentaron en el porche de la casa a mirar las estrellas. Era la primera vez que hablaban tan abiertamente sobre sus sentimientos. ¿Sabes qué me gusta más de todo esto?, dijo Sofía acurrucándose contra el hombro de Mateo. ¿Qué? Que se siente real. No como algo que estamos fingiendo o algo que pasó por accidente. Se siente como algo que elegimos. Porque lo elegimos, respondió Mateo, besando su cabeza. Cada día elegimos esto. Elegimos estar juntos. Elegimos ser una familia. ¿Y mañana y el próximo año? Mañana y el próximo año y todos los años que vengan, voy a seguir eligiendo esto, eligiéndote a ti. Por primera vez desde que habían descubierto la verdad, Sofía se sintió completamente segura. No porque tuviera garantías sobre el futuro, sino porque sabía que ambos estaban comprometidos a construir algo hermoso juntos. Mateo, ¿puedo pedirte algo? Lo que quieras. Puedes quedarte esta noche, aquí, con nosotros, como una familia de verdad. Mateo sonrió en la oscuridad. No hay ningún otro lugar donde prefiera estar. Y por primera vez, los tres durmieron bajo el mismo techo, como la familia que habían elegido ser. 6 meses después, la vida de Mateo y Sofía había encontrado un ritmo perfecto. La operación ganadera estaba funcionando mejor de lo esperado. El programa de computación para niños era un éxito rotundo, y Miguelito había comenzado a dar sus primeros pasos. Era una mañana de sábado cuando el teléfono de Mateo sonó con insistencia. Sofía estaba amamantando al bebé en la sala mientras él preparaba el desayuno. ¿Quién llama tan temprano?, preguntó Sofía. No sé. Número de Colorado, respondió Mateo, frunciendo el ceño. ¿Diga? Mateo, soy Michael Thompson de Thompson & Associates. Tengo una propuesta que va a cambiar tu vida. Mateo se tensó. Michael Thompson era uno de los magnates ganaderos más importantes de Estados Unidos. Señor Thompson, me da gusto escucharlo, pero no estoy buscando oportunidades en este momento. Espera a escuchar esto. Queremos comprarte no solo tu experiencia, sino todo tu modelo de negocio. Estamos dispuestos a ofrecerte $50 millones por una sociedad completa. Serías vicepresidente ejecutivo de nuestra división internacional. Mateo se quedó sin palabras. $50 millones era más dinero del que había soñado ganar en toda su vida. Señor Thompson, además tendríamos oficinas en México City. Podrías mantener tu conexión con el país, pero con recursos ilimitados. Piénsalo, Mateo. Es la oportunidad del siglo. Durante el resto del día, Mateo no pudo concentrarse. La oferta daba vueltas en su cabeza como un huracán. $50 millones, oficinas en Ciudad de México. Era exactamente lo que había estado construyendo, pero a una escala que nunca había imaginado. Sofía notó su distracción. ¿Estás bien? Has estado muy callado desde la llamada de esta mañana. Sí, solo pensando en trabajo. ¿Problemas con la operación? No, todo lo contrario. Mateo la miró desde donde estaba jugando en el suelo con Miguelito. De hecho, hay una oportunidad muy grande. ¿Qué tipo de oportunidad? Mateo dudó. No quería preocuparla, pero tampoco podía mantenerlo en secreto. Una empresa de Estados Unidos quiere comprar mi modelo de negocio. Es una oferta muy generosa. Sofía se puso alerta. ¿Qué tan generosa? Suficiente para asegurar el futuro de Miguelito. Su universidad, todo lo que pueda necesitar. ¿Y tendrías que irte? Trabajaría desde Ciudad de México principalmente. Algunos viajes a Estados Unidos. Sofía sintió un frío en el estómago, pero trató de no demostrarlo. Suena como una gran oportunidad. ¿Tú qué opinas? Opino que debes hacer lo que sea mejor para ti y para Miguelito. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se levantó y salió al jardín de la casa de Sofía, donde ahora pasaba todas las noches. Las estrellas estaban brillantes, pero su mente estaba nublada. Sofía salió detrás de él, envuelta en una bata. «No puedes dormir». «No. Es por la oferta». Mateo asintió. «Sofía, cuando llegué aquí mi plan era vender todo y regresar a mi vida anterior. Pero encontré algo mejor. Te encontré a ti, encontré a mi hijo. Construimos algo hermoso.
Pero esta oferta podría darle a Miguelito oportunidades que yo nunca tuve. La mejor educación, viajes, exposición al mundo. ¿Tengo derecho a negarle eso? Sofía se acercó y lo abrazó por la espalda. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De lo que hemos construido aquí? Ciudad de México no está tan lejos. Podrían venir conmigo. Miguelito podría crecer en la capital, tener mejores oportunidades. ¿Y mi trabajo aquí? El programa de computación. Los niños que dependen de mí. Mateo se volteó en sus brazos. Podrías hacer lo mismo en la ciudad, a mayor escala. ¿Podrías o tendría que hacerlo? La pregunta quedó flotando en el aire como una daga. Los siguientes días fueron tensos. Mateo había pedido una semana para tomar la decisión y el plazo se acercaba. Sofía trataba de actuar normal, pero él podía ver la preocupación en sus ojos. La doctora Elena los visitó el miércoles y notó inmediatamente la tensión. ¿Qué pasa aquí? Parecen como si alguien hubiera muerto. Sofía le contó sobre la oferta mientras Mateo estaba en el establo revisando al ganado. ¡Ay, mijita! ¿Y tú qué piensas? Pienso que es una oportunidad increíble para él. Y para Miguelito. ¿Y para ti? Sofía se quedó callada. No importa lo que sea bueno para mí. Importa lo que sea bueno para mi familia. Tu familia incluye a ti también, Sofía. Tu felicidad importa. Mi felicidad es que Mateo y Miguelito estén bien. La doctora Elena la miró con tristeza. Mijita, el amor verdadero no requiere que te sacrifiques completamente. Requiere que ambos encuentren la manera de ser felices juntos. El viernes, día antes de que venciera el plazo, Mateo había tomado su decisión. Iba a rechazar la oferta. Su familia estaba en San Miguel de las Nieves, y él quería estar donde estaba su familia. Pero cuando llegó a la casa de Sofía para contarle, se encontró con una escena que lo partió por la mitad. Sofía estaba en la mesa de la cocina, con documentos esparcidos frente a ella y lágrimas en los ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué son esos papeles? Solicitudes de trabajo, respondió ella sin levantar la vista. En Ciudad de México, para maestras. ¿Qué? ¿Por qué? Porque sé que vas a aceptar la oferta. Y tiene sentido. Es una oportunidad increíble. Sofía, yo no voy a aceptar nada. Ya decidí. Me quedo aquí contigo. No. Sofía se levantó bruscamente. No puedes rechazar $50 millones por mí. No puedes negarle esa oportunidad a Miguelito por mí. ¿Y quién decide eso? ¿No tengo voz en mi propia vida? Tienes toda la voz. Por eso debes ir. Sofía comenzó a llorar. Mateo, si te quedas aquí por mí, algún día me vas a culpar. Vas a preguntarte qué habría pasado si hubieras tomado esa oportunidad. Eso nunca va a pasar. No puedes garantizar eso. Nadie puede. La discusión continuó toda la noche. Por primera vez desde que estaban juntos, se fueron a dormir enojados y confundidos. Al día siguiente era sábado, el día que vencía el plazo. Mateo se levantó temprano y manejó hasta el mirador del pueblo, el lugar donde solía ir su abuelo a pensar cuando tenía problemas importantes que resolver. Desde ahí podía ver todo San Miguel de las Nieves, las casas pequeñas, las calles empedradas, la escuela donde trabajaba Sofía, los terrenos donde había construido su operación ganadera. Su teléfono sonó. Era Michael Thompson. Mateo, necesito una respuesta. La junta directiva está esperando. Señor Thompson, agradezco enormemente la oferta, pero... Espera. Antes de que respondas, déjame endulzar el trato. 60 millones. Y una oficina satelital en el pueblo donde estás ahora. Podrías quedarte ahí la mitad del tiempo. 60 millones. Y la posibilidad de quedarse en el pueblo parte del tiempo. Yo necesito una hora más. Una hora, Mateo. Después, la oferta se retira. Mateo regresó al pueblo manejando despacio. Todo se veía diferente, como si lo estuviera viendo por última vez. Pasó por la escuela donde unos niños jugaban en el recreo, por la tienda de Doña Carmen, por la iglesia donde había encontrado a Sofía esa noche nevada. Cuando llegó a la casa, encontró a todo el pueblo reunido en la plaza principal. Había globos, música, una mesa con pastel. ¿Qué está pasando?, le preguntó a Doña Carmen. Es una sorpresa para ti. Sofía organizó todo. Es para celebrar todo lo que has hecho por el pueblo. Mateo se acercó lentamente.
En una manta colgada entre dos árboles había un letrero que decía: «Gracias, Mateo, por devolvernos la esperanza». Sofía se acercó con Miguelito en brazos. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero sonreía. «Quería que supieras cuánto significas para nosotros. Para todos nosotros». Su voz se quebró. «Sin importar lo que decidas». Mateo miró alrededor. Estaban todos ahí. Los hombres que trabajaban en su operación ganadera, los niños que usaban las computadoras que Sofía había conseguido, las familias que habían prosperado gracias a los empleos que él había creado. Su teléfono sonó. Michael Thompson. Sin apartar los ojos de Sofía, contestó: «Señor Thompson». «Mateo, necesito tu respuesta. Ahora». Mateo miró a su hijo, que le sonreía y extendía los bracitos hacia él. Miró a Sofía, que lo observaba con amor y tristeza al mismo tiempo. Miró a toda esa gente que había venido a agradecerle por haber elegido quedarse. «Mi respuesta es no». «¿Perdón? No acepto la oferta. Gracias por pensar en mí, pero mi lugar está aquí». Colgó el teléfono y se acercó a Sofía. «¿Estás loco?», le susurró ella. «Acabas de rechazar $60 millones». «No», respondió Mateo, tomando a Miguelito en sus brazos. «Acabo de elegir algo que vale mucho más que eso». Se volvió hacia la multitud reunida. «Gracias a todos por esto, pero yo soy el que debería estar agradecido. Ustedes me dieron una familia, un hogar, una razón para vivir». La gente comenzó a aplaudir. «Y ahora tengo algo más que decirles». Mateo se arrodilló frente a Sofía, sacando un anillo que había estado cargando en el bolsillo durante semanas. «Sofía Mendoza, ¿quieres casarte conmigo?». El pueblo entero gritó de emoción. Sofía se cubrió la boca con las manos, llorando. «¿Estás seguro? ¿No te vas a arrepentir?». «La única cosa de la que me arrepentiría sería de dejarte ir». «Sí», gritó Sofía. «Sí, quiero casarme contigo». Mientras Mateo le ponía el anillo y la multitud celebraba, él supo que había tomado la decisión correcta. Había elegido el amor por encima del dinero. Había elegido la familia por encima del éxito. Había elegido el hogar por encima de la ambición. Y por primera vez en su vida se sintió verdaderamente rico. 2 años después, la iglesia de San Miguel de las Nieves nunca había lucido tan hermosa. Flores blancas y amarillas adornaban cada banco, y la luz dorada del atardecer se filtraba a través de los vitrales, creando un ambiente mágico. Sofía se miraba en el espejo del pequeño cuarto donde se preparaban las novias. Su vestido, sencillo pero elegante, había pertenecido a la abuela de la doctora Elena, quien insistió en prestárselo. «Estás hermosa, mijita», le dijo doña Carmen, acomodándole el velo. «Nunca te había visto tan radiante». «Es porque soy feliz», respondió Sofía tocando su vientre, donde un pequeño bulto comenzaba ya a notarse. «Completamente feliz». La doctora Elena entró con Miguelito de la mano. El niño, ahora de 2 años y medio, llevaba un pequeño traje gris que lo hacía ver como una versión miniatura de su padre. «Mami bonita», gritó Miguelito corriendo hacia ella. «Hola, mi amor, ¿estás listo para la boda?». «Sí, voy a llevar los anillos». En el altar Mateo esperaba nervioso. Nunca había estado tan ansioso y tan feliz al mismo tiempo. Su padrino, don Felipe el herrero, le palmeó el hombro. «Tranquilo, muchacho, ya llegó tu día». «Es que no puedo creer que esto sea real», murmuró Mateo. «A veces pienso que voy a despertar y todo va a haber sido un sueño». El padre Miguel, que había conocido a Mateo desde niño, sonrió. «Los mejores sueños son los que se vuelven realidad, hijo». La música comenzó a sonar. Era el coro de niños de la escuela, dirigido por Sofía durante los últimos meses. Sus voces puras llenaron la iglesia con una melodía que habló directo al corazón de todos los presentes. Las puertas de la iglesia se abrieron y apareció Miguelito, caminando lentamente con una almohada pequeña en sus manos donde iban los anillos. La gente suspiró de ternura al verlo tan serio y concentrado en su importante misión. Detrás de él venía Sofía, del brazo de don Alejandro, el maestro jubilado que había sido como un padre para ella después de que perdió a sus padres. Cuando Mateo la vio entrar, sintió que se le detenía el corazón. No era solo por lo hermosa que se veía, aunque estaba radiante.
Era por todo lo que representaba ese momento. Después de años de búsqueda, de soledad, de construir éxito sin sentido, finalmente había encontrado su lugar en el mundo. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Mateo sacó un papel de su bolsillo. Sofía, cuando llegué a este pueblo hace 3 años pensé que venía a cerrar un capítulo de mi vida, pero en realidad venía a comenzar el más importante. Tú me enseñaste que el amor no es algo que se encuentra por casualidad, sino algo que se construye cada día, con paciencia, con cuidado, con dedicación. Su voz se quebró ligeramente. Me diste el regalo más grande que un hombre puede recibir. Me diste una familia. Me diste a Miguelito. Y ahora me das otro bebé que viene en camino. Pero sobre todo me diste tu corazón, y yo prometo cuidarlo como el tesoro más preciado que tengo. Te prometo ser tu compañero en los días buenos y en los difíciles. Te prometo ser el padre que nuestros hijos merecen. Te prometo elegirte cada día por el resto de mi vida. No había un ojo seco en la iglesia. Sofía había dejado sus votos en casa, pero habló desde el corazón. Mateo, tú apareciste en mi vida cuando más perdida estaba. Como un ángel en medio de la nieve, me salvaste. Pero no solo esa noche, sino todos los días desde entonces. Me enseñaste que merezco ser amada completamente, sin condiciones. Me enseñaste que puedo ser madre y mujer al mismo tiempo, que puedo tener sueños propios sin dejar de cuidar a mi familia. Prometo amarte no solo en los momentos fáciles, sino especialmente en los difíciles. Prometo ser tu refugio, como tú has sido el mío. Prometo criar a nuestros hijos con el amor y los valores que tú me has enseñado. Y prometo nunca olvidar que el amor verdadero no es perfecto, pero siempre vale la pena el esfuerzo. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, el beso fue suave, lleno de promesas y de años de amor construido lentamente. Miguelito corrió hacia ellos y los abrazó por las piernas. Ahora somos una familia de verdad, gritó provocando risas y aplausos de toda la congregación. Siempre fuimos una familia de verdad, mi amor, le dijo Sofía cargándolo. Ahora solo es oficial. La recepción fue en la plaza del pueblo, bajo las estrellas. Todo San Miguel de las Nieves había contribuido algo. Comida, música, decoraciones, trabajo. Era una celebración comunitaria, como las que se hacían en los viejos tiempos. Durante la cena, don Felipe se levantó para hacer un brindis. Hace 3 años, Mateo regresó a nuestro pueblo como un forastero exitoso que venía a vender y marcharse. Pero San Miguel de las Nieves tiene una manera especial de reclamar a sus hijos. Levantó su copa. Mateo, tú trajiste progreso y oportunidades, pero más importante, trajiste esperanza. Nos enseñaste que se puede triunfar sin olvidar de dónde se viene. Y Sofía, tú nos enseñaste que la fortaleza viene en diferentes formas. Una madre soltera que nunca se rindió, una maestra que cambió la vida de docenas de niños, una mujer que supo esperar al amor verdadero. Por Mateo y Sofía, que su amor sea tan duradero como estas montañas. Más tarde, mientras bailaban su primera canción como esposos, Sofía le susurró a Mateo, ¿te acuerdas de esa noche bajo la nieve? Cada detalle. ¿Sabías entonces que terminaríamos aquí? No sabía nada entonces, solo sabía que había algo especial en ti, algo que necesitaba proteger. ¿Y ahora? Ahora sé que esa noche no fue una casualidad, fue el destino poniéndonos en el camino del otro. ¿Crees en el destino? Creo en que algunas personas están hechas para encontrarse, sin importar cuánto tiempo tome o cuántos obstáculos haya en el camino. La doctora Elena se acercó durante una pausa en la música. ¿Cómo se sienten los recién casados? Como si finalmente estuviéramos completos, respondió Mateo. ¿Y tú, Sofía? ¿Cómo está el bebé? Perfectamente bien. Creo que también está celebrando. ¿Han pensado en nombres? Mateo y Sofía se miraron. Sí es niña, Elena. Por ti, doctora. Ay, niños, me van a hacer llorar otra vez. ¿Y si es niño? Preguntó la doctora. Alejandro, por mi abuelo, dijo Mateo, para que la nueva generación lleve el nombre de la que nos trajo hasta aquí. Cerca de medianoche, cuando la fiesta comenzaba a calmarse, Mateo y Sofía se escaparon por unos minutos al mirador del pueblo.
el mismo lugar donde él había tomado la decisión de rechazar la oferta millonaria. ¿Te arrepientes?, le preguntó Sofía, de todo lo que dejaste atrás para quedarte aquí. ¿Tú te arrepientes de haberte casado con un hombre que rechazó 60 millones de dólares? Nunca. Me casé con un hombre que eligió el amor por encima del dinero. Eso no tiene precio. Además, agregó Mateo con una sonrisa traviesa, no te conté la noticia. ¿Qué noticia? La operación ganadera ha sido tan exitosa que 3 inversionistas mexicanos quieren crear una franquicia nacional. No son 60 millones, pero son suficientes para que nunca tengamos que preocuparnos por dinero. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y todo sin tener que irnos del pueblo? Sofía lo abrazó fuerte. ¿Ves? El universo tiene una manera de premiarnos cuando tomamos las decisiones correctas. Regresaron a la fiesta tomados de la mano. Encontraron a Miguelito dormido en el regazo de doña Carmen, agotado por toda la emoción del día. «Vamos a llevarlo a casa», dijo Sofía. «¿A cuál casa?», preguntó Mateo con una sonrisa. «¿A la tuya o a la mía?». «A la nuestra», respondió ella. «Ya no hay tu casa y mi casa, solo hay nuestra casa». Mientras caminaban por las calles empedradas de San Miguel de las Nieves, con su hijo dormido en brazos y otro bebé creciendo en el vientre de Sofía, Mateo reflexionó sobre el largo camino que los había llevado hasta ahí. Había comenzado con dolor, la muerte de su abuelo, el engaño de Ricardo, 2 almas heridas que se consolaron mutuamente en una noche fría. Había continuado con mentiras y malentendidos, con miedos y dudas. Pero cada obstáculo los había hecho más fuertes. Cada desafío había demostrado que su amor era real, que valía la pena luchar por él. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo a Sofía mientras abría la puerta de su casa. ¿Qué? Que empezó con una tormenta de nieve y ahora tenemos la vida más soleada que puedo imaginar. Sofía sonrió, recordando esa noche que había cambiado todo. A veces las tormentas más fuertes nos llevan exactamente a donde necesitamos estar. Y mientras entraban a su hogar, sabían que tenían razón. Habían encontrado su lugar en el mundo y era exactamente donde habían comenzado, en los brazos del otro, construyendo algo hermoso y duradero, un día a la vez. Fin. En San Miguel de las Nieves, donde las montañas tocan el cielo y el amor verdadero puede encontrarse en los lugares más inesperados, la historia de Mateo y Sofía se convirtió en leyenda. Una historia que las abuelas cuentan a sus nietos sobre cómo el destino tiene planes perfectos, aunque no siempre los entendamos al principio. Y en las noches de invierno, cuando la nieve vuelve a caer sobre el pueblo, la gente recuerda que a veces los finales más hermosos comienzan con las tormentas más inesperadas. Primavera de 2035. El sonido de risas infantiles llenaba el aire matutino de San Miguel de las Nieves. En el jardín de la casa, que una vez fue modesta y ahora se había expandido para acomodar a una familia creciente, 3 niños jugaban bajo la supervisión cariñosa de sus padres. Miguelito, ahora de 12 años, perseguía a su hermana Elena de 8 años y a su hermano pequeño Alejandro de 6. El parecido entre los 3 era innegable. Todos habían heredado los ojos expresivos de su madre y la sonrisa traviesa de su padre. «Miguel, no corras tan rápido», gritó Sofía desde el porche donde estaba revisando las tareas de Elena. «Tu hermana no puede seguirte el paso». «Sí puedo, mami», protestó Elena, que había heredado no solo la belleza de su madre, sino también su determinación feroz. Mateo salió de la casa con una taza de café en la mano, observando la escena con una sonrisa que no había cambiado en todos estos años. «Déjalos, mi amor. Necesitan quemar energía antes de la ceremonia. Ese día era especial en San Miguel de las Nieves. Después de 10 años de trabajar incansablemente por mejorar la educación en el pueblo, Sofía iba a recibir un reconocimiento nacional como Maestra del Año. La ceremonia se realizaría en la plaza principal y habían llegado periodistas y funcionarios de la capital para el evento. «¿Estás nerviosa?», le preguntó Mateo, sentándose a su lado en los escalones del porche. «Un poco. Es raro ser el centro de atención de toda esta gente importante». «No eres el centro de atención por ser importante para ellos», dijo Mateo tomando su mano. «Eres importante porque has cambiado la vida de cientos de niños.
Esos niños que ahora están en universidades gracias a tu programa de computación, los que aprendieron a leer contigo cuando nadie más creía en ellos. No lo hice sola. Tú hiciste posible todo con tu apoyo, y tú hiciste posible que yo encontrara un propósito real para mi éxito. La operación ganadera de Mateo había crecido exponencialmente. La franquicia nacional que había mencionado en su noche de bodas ahora abarcaba 12 estados de México, y él se había convertido en uno de los empresarios agropecuarios más respetados del país. Pero a diferencia de sus años en Colorado, nunca había perdido de vista lo que realmente importaba. Cada decisión de negocio la tomaba pensando en cómo afectaría a su familia y a su comunidad. Había establecido un fondo de becas para jóvenes del pueblo que quisieran estudiar agricultura o veterinaria. Había creado un programa de empleos que garantizaba que ningún joven de San Miguel tuviera que emigrar a buscar oportunidades. «Papá, ¿ya es hora de irnos?», preguntó Miguelito, que había heredado la puntualidad obsesiva de su padre. «Casi, campeón. ¿Ya tienes tu discurso listo?». «Sí». Miguelito se irguió con orgullo. «Vas a hablar en nombre de todos los estudiantes de Mami». La plaza principal estaba irreconocible. Donde una vez había solo una pequeña fuente y algunos bancos de piedra, ahora había un hermoso anfiteatro al aire libre que Mateo había financiado 5 años atrás. Estaba lleno de gente, habitantes del pueblo, exalumnos de Sofía que habían viajado desde diferentes ciudades, funcionarios gubernamentales y periodistas. La doctora Elena, ahora con 70 años pero aún enérgica, subió al pódium para presentar a Sofía. Hace 15 años, una joven madre soltera llegó a nuestro pueblo con un bebé en brazos y un corazón lleno de sueños. No tenía dinero, no tenía conexiones, no tenía más que su determinación de hacer del mundo un lugar mejor para su hijo. Hoy, esa mujer ha transformado no solo la educación de nuestro pueblo, sino la vida de más de 500 niños que han pasado por sus aulas. Ha creado programas que ahora se replican en todo el país. Ha demostrado que no se necesita nacer en la ciudad o tener recursos ilimitados para cambiar el mundo. Con ustedes la maestra del año 2035, pero más importante, nuestra querida Sofía Sandoval. Sofía subió al pódium con las piernas temblando, pero cuando vio las caras familiares en la audiencia, se tranquilizó. Ahí estaban doña Carmen, don Felipe, el padre Miguel, y en primera fila su familia, Mateo con lágrimas de orgullo en los ojos y sus 3 hijos aplaudiendo con entusiasmo. Buenos días a todos. Cuando preparé este discurso, pensé en hablar sobre metodologías educativas, sobre la importancia de la tecnología en las aulas rurales, sobre políticas públicas. Pero mirando sus caras que han sido parte de mi vida durante 15 años, me doy cuenta de que lo único importante que tengo que decir es gracias. Gracias por confiar en una joven inexperta con la educación de sus hijos. Gracias por apoyar mis ideas más locas, como enseñar programación a niños de 6 años o crear una huerta escolar donde aprendemos matemáticas contando tomates. Pero sobre todo, gracias por enseñarme que una comunidad que se une puede lograr milagros. Después de su discurso oficial, Miguelito subió al pódium. Mi mamá dice que no le gusta hablar de ella misma, así que yo voy a hacerlo. Mi mamá trabaja desde las 5 de la mañana preparando clases hasta las 11 de la noche, ayudando a estudiantes por teléfono. Los sábados da clases extras gratis a niños que necesitan ayuda. Los domingos prepara materiales para la semana. Pero nunca, ni una sola vez nos ha hecho sentir a mis hermanos y a mí que su trabajo es más importante que nosotros. Siempre tiene tiempo para ayudarnos con la tarea, para jugar con nosotros, para escuchar nuestros problemas. Mi mamá dice que ser maestra no es solo enseñar materias, sino enseñar a ser mejores personas. Y eso es lo que hace todos los días, con sus estudiantes y con nosotros. Estoy orgulloso de ser su hijo, pero más orgulloso de que ella sea mi mamá. No había un ojo seco en toda la plaza. Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y los niños estaban dormidos, Mateo y Sofía se sentaron en el mismo porche donde habían tenido tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. ¿Te imaginas hace 15 años que terminaríamos aquí?
preguntó Sofía, recostando su cabeza en el hombro de su esposo. Honestamente, hace 15 años, yo no sabía ni dónde iba a estar al día siguiente. Estaba completamente perdido. ¿Y ahora? Ahora sé exactamente dónde voy a estar todos los días por el resto de mi vida. Aquí, contigo, viendo crecer a nuestros hijos, construyendo algo que valga la pena. ¿No extrañas la emoción de la incertidumbre? ¿Los grandes desafíos corporativos? Mateo se rió. ¿Extrañar la incertidumbre? Sofía, ayer Elena decidió que quiere ser veterinaria y astronauta al mismo tiempo. Miguelito está en esa edad donde todo lo cuestiona. Y Alejandro acaba de aprender a decir no, y es su palabra favorita. Créeme, tengo toda la emoción y los desafíos que puedo manejar. ¿Sabes qué me gusta más de nuestra historia?, dijo Sofía después de un rato de silencio cómodo. ¿Qué? Que no terminó cuando nos casamos. Que cada año hemos construido algo nuevo juntos. El reconocimiento de hoy no es solo mío, es nuestro. Todo lo que hemos logrado es porque lo hicimos juntos. Como debe ser. Mateo la besó en la frente. ¿Y sabes qué me gusta más a mí? ¿Qué? Que nuestros hijos están creciendo viendo lo que es un matrimonio real. No perfecto, pero real. Ven cómo nos apoyamos, cómo resolvemos problemas juntos, cómo el amor se demuestra todos los días con acciones pequeñas. Van a esperar eso en sus propias relaciones algún día. Exacto. Y van a saber que es posible encontrarlo. Al día siguiente, llegó una carta que cambiaría otra vez el rumbo de sus vidas. Era de la Secretaría de Educación Nacional. ¿Qué dice?, preguntó Mateo, viendo la expresión de shock en la cara de Sofía. Me ofrecen ser directora nacional de educación rural. Sería responsable de implementar programas como el nuestro en todo el país. Sofía, eso es increíble. Es exactamente lo que has estado trabajando hacia... Tendría que mudarme a Ciudad de México, al menos de lunes a viernes. Ah, se quedaron en silencio, leyendo la carta juntos. ¿Qué piensas?, preguntó finalmente Sofía. Pienso que es una oportunidad increíble. Podrías impactar la vida de millones de niños en lugar de cientos. Pero, ¿tú qué quieres hacer? Sofía suspiró. Hace 10 años hubiera dicho que sí inmediatamente. Era exactamente el tipo de oportunidad con la que soñaba. ¿Y ahora? Ahora tengo que pensar en toda la familia. En cómo afectaría a los niños que me perdieran 4 días a la semana. En cómo afectaría a nuestros propios hijos. Y en cómo me afectaría a mí, agregó Mateo. Te extrañaría horriblemente. Esa noche convocaron una reunión familiar. Los 5 se sentaron en la sala con la carta sobre la mesa de centro. Niños, mamá recibió una oferta de trabajo muy importante, pero significaría que tendría que viajar mucho. Queremos saber qué opinan. Miguelito, siempre el más serio de los 3, habló primero. ¿Es algo que mamá realmente quiere hacer? Es algo que podría ayudar a muchos niños en todo México, respondió Sofía. Pero también significaría menos tiempo con ustedes. ¿Cuánto menos tiempo?, preguntó Elena. Estaría fuera de lunes a viernes, solo en casa los fines de semana. Alejandro, que apenas comenzaba a entender la conversación, levantó la mano. ¿Papá se va a quedar con nosotros? Sí, mi amor, papá siempre va a estar aquí. Entonces está bien, dijo el pequeño con la lógica simple de un niño de 6 años. Elena fue más práctica. Mami, si no tomas este trabajo, ¿va a aparecer otra oportunidad igual después? No lo sé, mi amor. Las oportunidades como esta no aparecen muy seguido. ¿Pero vas a estar triste si no la tomas? Sofía consideró la pregunta honestamente. Un poco. Pero voy a estar más triste si tomar el trabajo lastima a nuestra familia. ¿Y si nos ayuda a nosotros también?, interrumpió Miguelito. Si mamá hace un trabajo tan importante, va a inspirar a más gente, y nosotros vamos a aprender a ser más independientes. Además, agregó Elena, podríamos visitarte en Ciudad de México. Nunca hemos ido a la capital. Mateo había estado callado durante toda la discusión familiar, pero finalmente habló. Sofía, ¿recuerdas hace 10 años cuando yo tuve que elegir entre la oferta de Colorado y quedarme aquí? Por supuesto. Tú me dijiste que si me quedaba por ti algún día te iba a culpar, que iba a preguntarme qué hubiera pasado si hubiera tomado esa oportunidad. Sí, y estaba equivocada. Nunca te has arrepentido. No me he arrepentido porque tomar esa decisión me llevó a todo esto.
Pero esta situación es diferente. Esta oportunidad podría llevarte a algo aún más grande, no alejarte de lo que importa. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que creo que debes tomar el trabajo. Los siguientes días fueron de intensa planificación. Si Sofía iba a aceptar la posición, necesitaban reorganizar completamente sus vidas. Mateo contrataría a una niñera de tiempo completo para ayudar durante la semana. Los niños tendrían que asumir más responsabilidades. Él tendría que ajustar sus viajes de trabajo para estar siempre disponible cuando Sofía no estuviera. ¿Estás seguro de que podemos hacer esto?, le preguntó Sofía la noche antes de que tuviera que dar su respuesta. Estoy seguro de que si no lo intentamos, siempre nos vamos a preguntar qué hubiera pasado. Y estoy seguro de que si alguien puede hacer que funcione, somos nosotros. Va a ser difícil. Todo lo que vale la pena es difícil. Pero ya hemos pasado por cosas difíciles antes. ¿Cómo cuáles? Como descubrir que tenías un hijo con un hombre que no conocías. Como enfrentar las mentiras de Ricardo. Cómo construir una relación real partiendo de una noche de dolor compartido. Tienes razón. Comparado con eso, esto debe ser fácil. Al día siguiente, Sofía llamó a la Secretaría de Educación. Acepto la posición, con una condición. ¿Cuál? Quiero implementar un programa piloto aquí en San Miguel de las Nieves antes de expandirlo nacionalmente. Si van a usar mi modelo educativo en todo el país, quiero asegurarme de que funciona perfectamente primero. Eso, en realidad, es una excelente idea. ¿Cuánto tiempo necesitaría para el programa piloto? 1 año. Y quiero que mi esposo sea consultor del programa. Él entiende las comunidades rurales mejor que nadie. Su esposo tiene experiencia en educación. Tiene experiencia en transformar comunidades. Eso es más valioso. 1 año después, el programa piloto había sido un éxito rotundo. San Miguel de las Nieves se había convertido en un modelo nacional de educación rural integrada. Estudiantes y profesores venían de todo México a observar las clases de Sofía y el modelo de desarrollo comunitario de Mateo. Pero más importante que el éxito profesional era cómo había funcionado para la familia. Los niños habían crecido, habían desarrollado independencia y habían aprendido a valorar aún más el tiempo que pasaban con su madre. Mateo había descubierto una nueva pasión en la consultoría educativa, combinando su experiencia empresarial con el trabajo social. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le dijo Sofía una noche, después de haber regresado de una semana en la capital. ¿Qué? Que cada vez que pensamos que hemos llegado a donde íbamos, aparece una nueva oportunidad de crecer, juntos. Es como si la vida nos siguiera poniendo pruebas para ver qué tan fuerte es realmente nuestro amor. ¿Y cómo crees que estamos pasando las pruebas? Mateo la miró, viendo en sus ojos la misma chispa que había visto esa primera noche bajo la nieve, pero ahora acompañada por la profundidad que dan años de amor compartido. Creo que estamos graduándonos con honores. Esa noche, mientras los niños dormían y ellos se preparaban para dormir, Sofía encontró una carta vieja en el cajón de su mesa de noche. Era la carta de despedida que había comenzado a escribir hace 15 años, cuando pensaba que Mateo se iba a ir para siempre. La leyó en silencio, recordando el dolor y la desesperación que había sentido entonces. ¿Qué es eso?, preguntó Mateo. Una carta que nunca envié, de cuando pensé que te habías ido para siempre. ¿Puedo leerla? Sofía se la pasó, observando su cara mientras leía sus palabras de hace tantos años. Quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Por primera vez me sentí completa, no solo como madre, sino como mujer. Me hiciste creer que merecía ser amada. Mateo levantó la vista. Sofía, esto es hermoso. ¿Por qué nunca me la diste? Porque cuando estaba a punto de dártela, llegaste corriendo por la calle con los resultados de la prueba de paternidad. La conservaste todos estos años. Era mi recordatorio de lo que se siente amar completamente a alguien y de lo que se siente ser correspondida. Mateo tomó una hoja de papel de la mesa de noche y comenzó a escribir. ¿Qué haces? Te escribo mi propia carta, una que sí te voy a dar. Escribió en silencio durante varios minutos. Después le pasó el papel. Mi querida Sofía, hace 15 años llegué a San Miguel de las Nieves
pensando que venía a cerrar un capítulo. No sabía que venía a comenzar la historia más hermosa de mi vida. Me has dado 3 hijos maravillosos, pero más importante, me has dado un propósito. Me has enseñado que el éxito no se mide en dinero, sino en vidas tocadas, que la felicidad no se encuentra en logros individuales, sino en amor compartido. Cada día me despierto agradecido de haberte encontrado en esa noche fría. Cada día elijo amarte de nuevo, y cada día descubro nuevas razones por las que eres la mujer perfecta para mí. Sa, gracias por construir conmigo no solo una familia, sino un legado. Te amo hoy más que ayer, pero menos que mañana. Sofía terminó de leer con lágrimas en los ojos. ¿Sabes qué voy a hacer con esta carta? ¿Qué? La voy a guardar junto con la mía, para que algún día, cuando seamos viejos y nuestros hijos tengan sus propias familias, podamos leerlas y recordar lo que se siente el amor verdadero al principio. ¿Al principio? Sofía, esto no es el principio. Llevamos 15 años juntos. No, mi amor, esto sigue siendo el principio. Con todo lo que hemos construido y todo lo que aún tenemos por construir, apenas estamos comenzando. Y mientras se quedaban dormidos esa noche, abrazados en la cama que habían compartido durante tantos años, en la casa que habían llenado de amor y risas, en el pueblo que los había visto crecer como pareja y como familia, ambos sabían que Sofía tenía razón. Su historia no era un cuento de hadas que terminaba con «y vivieron felices para siempre». Era algo mucho mejor. Era una historia real de amor real, construido día a día, desafío a desafío, elección a elección. Y lo mejor de todo era que la historia continuaba escribiéndose cada día, con cada sonrisa compartida, cada problema resuelto juntos, cada nuevo sueño que decidían perseguir como equipo. En San Miguel de las Nieves, donde las montañas tocan el cielo y los milagros suceden a quienes tienen paciencia para esperarlos, Mateo y Sofía Sandoval seguían demostrando que el amor verdadero no es algo que se encuentra, sino algo que se construye, se protege y se elige cada día. Y su historia continúa.